Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carlina Fernández y en el día de hoy abordaremos algunas ideas preliminares de la didáctica y el currículo en la educación. Para ello nos estaremos fundamentando en la lectura de Juan Manuel Álvarez Méndez en su libro Entender la didáctica, entender el currículo. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, de la lectura de Juan Manuel Álvarez Méndez en su libro Entender la didáctica, entender el currículum, particularmente significativas me resultaron las siguientes ideas. Didáctica y currículo, dos tradiciones que se encuentran, y didáctica y currículo, un campo de trabajo compartido. A partir de estas ideas abordaré mi disertación. Álvarez señala que, como puede inferirse del análisis de Klafki, el distanciamiento didáctica-currículum tiene implicaciones de carácter epistemológico. Según él, el concepto de currículo abarca aspectos que siempre trató la didáctica, como planificación, ejecución y evaluación, unidades didácticas, materiales. A ver, cito a Klafki. Los conceptos de didáctica y currículum pueden aplicarse en el mundo de didáctica general o teoría general del currículo a los problemas generales de la enseñanza. Entonces, continuamos por mencionar que, para comprender la relación existente entre la didáctica y el currículo, debemos comenzar por visualizar al hecho educativo como un hecho voluntario, consciente e intencional, de tal forma que puede y suele ser planeado de antemano. Esta planificación posibilita la formación de educadores como expertos conocedores del hecho educativo y de herramientas para mejorar su alcance. Vemos pues cómo la educación es dirigida, tiene un fin y ese fin es claro y es definido. Por ende, es susceptible de ser mejorada en cuanto consiga un mayor logro de sus objetivos y sin implicar necesariamente un mayor consumo de recursos para tales fines. De tal suerte que nos encontramos entonces frente a dos conceptos fundamentales en el área educativa. Por una parte, la didáctica. En este sentido traigo a colación la definición dada por Maillard, quien expone que la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Señala Álvarez que en la medida en que el concepto de currículo se ha ido ampliando y fue desarrollándose la teoría curricular, se fue aproximando al concepto y campo tradicional de la didáctica, hasta llegar a identificarse ambos. De tal modo que tanto la teoría didáctica como la teoría del currículo son consideradas áreas equivalentes de la educación. Esta concepción es a su vez reforzada por Hamilton, citado en Álvarez, quien apunta que didáctica y currículo en la educación occidental tienen una influencia de más de 300 años y que desde entonces han sido conceptos cambiantes, adaptativos a distintas connotaciones, es decir, son conceptos no estáticos. En consecuencia, ubicados en la formación de los educadores, encontramos que los mismos deben adquirir una serie de herramientas que le permitan transmitir el conocimiento objetivo del hecho educativo en búsqueda siempre del mejor resultado posible. Así pues, deben ser formados en didáctica, que no es otra cosa que las técnicas y métodos utilizados en la enseñanza en concordancia con sus fines. Pero para que esto sea posible, necesario es el otro concepto fundamental de la educación, el currículo. Advierte Díaz Barriga que el campo del currículo se ha desarrollado en tal multiplicidad de sentidos que cuando uno hace referencia a esta noción, necesariamente debe clarificar en qué sentido se emplea el término. Apunta que el currículo es objeto de una infinidad de adjetivos y, por supuesto, de una enormidad de significados. En comunión con Díaz Barriga, Bolívar lo define como un concepto sesgado valorativamente, lo que significa que no existe al respecto un consenso social, ya que existen opciones diferentes de lo que debe hacer. Así entonces, se nos presenta Álvarez Méndez con dos modelos para abordar el currículo desde el punto de vista de la didáctica, es decir, del proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo entendido como proyecto y como proceso
en contraposición al currículo entendido como la planificación de fines instructivos a conseguir. En el segundo modelo, centrado en los objetivos, interesa destacar la importancia de la prescripción y anticipo de los resultados esperados de la enseñanza, los cuales son contemplados en los objetivos que se dan de antemano, inclusive mucho antes de que el proceso didáctico comience a funcionar. Así, los contenidos, métodos, técnicas, recursos técnicos y la evaluación deben ser medios para conseguir los objetivos prefijados. Desde este modelo, se puede decir que el currículo se refiere básicamente a los objetivos prefijados, los cuales son los elementos constitutivos y suficientes del programa, de tal manera que todo el proceso educativo es solo un medio para conseguirlos. En esta perspectiva, la enseñanza es una actividad técnica e instrumental que debe ser eficiente para lograr los objetivos prefijados. El currículo, como listado de determinados objetivos en el campo educativo, es también un sistema de control y es a partir de ellos que se evalúa a los docentes responsables de la enseñanza y a los estudiantes. Frente a esta concepción reduccionista y simplista de los procesos de enseñar y aprender, sostiene Osorio que surge el modelo alternativo del currículo como proyecto y como proceso, fundamentados en la influencia de los modelos de la investigación-acción que tiene como característica implementar el complejo proceso de enseñar-aprender como un proyecto de intervención pedagógica orientado a resolver las cuestiones prácticas de la enseñanza-aprendizaje y como un proceso que trata permanentemente de mejorar la práctica de enseñar. Entonces, debe existir previamente un currículo que dé forma a la educación, que recibirán precisamente los educadores y que de este vasto universo de conocimiento posible que se incorpora al estudio y que no, obviamente, como en toda selección, debe existir un criterio y el mismo considerarse lo menos subjetivo posible, si bien es imposible lograr una objetividad plena. Así, el conocimiento curricular y el conocimiento pedagógico de Schulman, citado en Álvarez, que forman la tríada del conocimiento junto al conocimiento pleno, son por igual necesarios para la formación educativa. Schulman sostiene que el conocimiento curricular se refiere a la familiaridad con las formas de organizar y dividir el conocimiento para la enseñanza en textos, programas, medios, libros de ejercicios, otras formas de práctica. Ahora, en todo este escenario, la parte curricular mantiene su posición estática y clara, pero la didáctica hace una danza que la acerca y la aleja de su pareja, que no es otra que el currículo, según sea necesario este acercamiento o esta lejanía. Cuando didáctica se identifica con metodología, se aleja del currículo, pero se acerca si hablamos de programación o plan de estudio, y más aún cuando se trata de métodos, evaluaciones, contenidos y objetivos. En esta danza de esta pareja de enamorados, pero que no siempre andan juntos, ambos se influyen y modifican entre sí. Determina uno la manera de ser del otro, abriendo uno las posibilidades del otro. Ambos brazos necesarios para la puesta en escena de la educación en aula. El baile comienza cuando nos preguntamos qué vamos a educar, qué contenido debe estar incluido, pues al igual que las notas musicales componen una pieza musical, el aporte curricular dota de contenido a la educación, un contenido curado y pensado, meditado y seleccionado. Luego entra la didáctica en escena, con los pasos más elaborados y vistosos, pero no es quien lleva el ritmo. El currículo, aunque no deslumbre con sus pasos de baile, es quien lleva el ritmo, constantemente supervisando el compás, el encuadre y la armonía de todo cuanto está en escena. Por ello, el currículo tiene tanta importancia y es necesario su estudio a nivel doctoral, pues es quien debe constantemente supervisar la actualidad de los contenidos y los objetivos de aula. Se educa para la vida y la vida está en constante cambio, así que la educación también debe cambiar, no en esencia, pero sí a través de adaptaciones hechas por currículo.
Nos preguntamos entonces, ¿tiene sentido dar cátedra hoy con texto de hace 500 años, cuando la mitad de los vocablos de entonces no se utilizan hoy día o cambiaron drásticamente de significado? Es útil para la sociedad y los educandos que la educación persiga la formación en normas de etiqueta de una corte imperial que dejó de existir hace varios siglos. Estos ejemplos grotescos facilitan entender sutilezas menores. También nos preguntamos, ¿es lógico utilizar el mismo texto en aula que hace 3 décadas, pese a los grandes avances tecnológicos que ha tenido todo el accionar humano y que ponen al alcance una gigantesca cantidad de material bibliográfico actualizado? Cabe también preguntarse, ¿tiene sentido que no se incorporen tecnologías que se han vuelto básicas en todas las empresas dentro del aula para preparar a los alumnos para el mundo en el cual se desenvolverán efectivamente? Y vuelve la didáctica, la cual no solo baila por adorno, pues ella, siguiendo el ritmo que marca el currículo, también aporta y contribuye con métodos, con sistemas que permiten el logro de los objetivos, con planes y herramientas claras que concretizan lo que el currículo deja en lo abstracto. Y así la danza entre estos dos personajes maravillosos de la educación continúa mientras existe el hecho educativo, para mejor provecho de todos los involucrados. Bien, así damos por terminada esta muy breve explicación acerca de la didáctica y el currículo. Si llegaste al final de este vídeo, te doy las gracias. Y si tienes alguna duda, sugerencia o comentario o interrogante, te invito a que me contactes a través de mis redes sociales que van a estar por aquí y también en la cajita de descripción. Chao, chao.